Solo proceso de conocimiento. Muy buenas tardes. Ya le corro. Muy buenas tardes. Damos comienzo a las segundas jornadas de Derecho Procesal, diálogo sobre los proyectos de Código Procesal Civil y Comercial, en conjunto con las jornadas en homenaje a la memoria de Augusto Mario Morelo, jornadas que tradicionalmente la Universidad Nacional de La Plata realiza y que son coordinadas ambas jornadas por el profesor doctor Roberto Berizonce. Vamos a dar comienzo a estas jornadas. Se van a distribuir del siguiente modo. Tenemos tres jornadas, una que comienza en el día de hoy, en estos momentos, se extenderá durante toda la tarde. El próximo miércoles 28, en el mismo horario en el que comenzamos estas jornadas, el horario es de las 14 horas y tenemos estimado comenzar puntualmente 14:20, todas las jornadas. El día 28 de agosto a las 14 horas, en el mismo lugar, es decir, aquí, en el Instituto de Estudios Judiciales. Y el día viernes 30, la jornada se realizará en el edificio Sergio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata, cito en 48, 6 y 7, en el mismo horario, de 14 a 18, y allí se dará cierre a las jornadas. A continuación le voy a dar la palabra al profesor Roberto Berizonce, quien les dará la bienvenida. Le doy las gracias a todos ustedes y también las gracias a Roberto por abrir estas jornadas. Buenas tardes a todos. Es una nueva jornada, una nueva ocasión para compartir con ustedes algunos temas hoy por hoy bastante candentes del derecho procesal. En realidad, empalmamos acá y aprovechamos las circunstancias de que en el ámbito del Poder Judicial hay particular interés en analizar los alcances del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Buenos Aires de este año 2019 que tiene estado legislativo. Eso nos motivó a organizar las primeras jornadas de diálogo. Y ahora empalmamos con lo que tradicionalmente en la facultad son las jornadas de homenaje a Augusto Mario Morelo, que las venimos realizando sin pausa, ininterrumpidamente desde hace 10 años. Por eso estas son las 10º jornadas en homenaje a la memoria de Augusto Mario Morelo. Un número redondo que indudablemente nos convocaba para preparar algo especial y creo que hemos podido hacerlo a través de la organización de estas jornadas, cuyo desarrollo ya les anticipara el doctor Grajales. Lo que quiero puntualizar simplemente, además de la memoria de Morelo, que algo vamos a decir también, quiero puntualizar que estas jornadas que se realizan entonces anualmente en la facultad, en 3 sesiones, en 3 reuniones, tienen por finalidad básica y principal informar a los estudiantes de grado y a los de posgrado de la facultad del avance de las investigaciones que realizan los profesores de las cátedras de Derecho Procesal nucleados en el Instituto de Derecho Procesal. Y en esto de las investigaciones seguimos también una tradición que aquí sí me conecta con la memoria de Morelo. Morelo fue el impulsor del Instituto de Derecho Procesal, trabajó con ahínco, con mucha fe, con mucha responsabilidad para dejar armado, para dejar organizado un grupo, y estoy hablando cuando él comenzó en esta tarea, que me tocó secundarlo como secretario allá por mediados de los años 60, de manera que hay ya una larga trayectoria que con objetivos, con finalidades, con métodos, con forma de pensar en general, que vienen siendo compartidas por distintas generaciones. Hablé de Morelo, la otra generación, diríamos, podemos ubicar a Juan Carlos Íters, a Eduardo de Lázari, quizá a Eduardo Teiza, aunque es más joven, como no está acá
no se va a enojar porque lo estoy poniendo en esa generación. Y luego vendría la tercera, quizás, la tercera oleada, que son los que ustedes van a ver en estas mesas en el día de hoy y en los días sucesivos. Recién estaban memorando Paula y Pablo, que empezaron con nosotros hace exactamente 25 años, en el año 1994. Eran ellos unos niños y, bueno, nosotros ya teníamos algunos años. Lo cierto es que hemos tenido el privilegio de llegar hasta acá, de modo que también es una satisfacción presentarles al grupo, que es el grupo que va a estar acá ocupando los lugares en la mesa en estos días, y que les vuelvo a decir, lo que van a estar trayendo aquí es un poco el fruto, el resumen de las investigaciones que se han realizado en el grupo, que se han realizado en el ámbito del Instituto de Derecho Procesal. A propósito de eso, durante los 2 años anteriores hemos estado trabajando en el tema de la oralidad. Todavía no existía el proyecto, pero trabajábamos sobre el tema de la oralidad, y en estos días seguramente verá la luz un volumen de estudios sobre la oralidad civil, en el cual hemos participado, un volumen colectivo, todo el grupo. De manera que ahí tienen también un punto de referencia para los que les interese profundizar algunos de los temas que se van a tratar aquí. Lo otro es algunas palabras simples, porque vamos a estar recordándolo todos permanentemente, porque Morelos fue no solo un gran académico, un gran autor, un gran profesor, un gran abogado, de manera que muchos de los temas, diría que todos los temas que se van a tratar aquí, de una u otra forma, en su momento recibieron la atención de Morelos, y él dejó muchas veces, páginas memorables que hasta el día de hoy son de gran utilidad. Han pasado 10 años desde que desapareciera, pero por estas mismas razones, y sobre todo por su calidad humana, por su bondad, por su dedicación y su entrega a todos, y en el fondo también por su profundo humanismo, que será el resumen de su pensamiento, Morelos sigue estando presente y sigue estando más que nunca presente en todos estos debates. Baste simplemente de su obra recordar que él empezó con la reforma procesal cuando era profesor de la Cátedra de Derecho Procesal, ya en el año 1966, con un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Buenos Aires. Así que no habrá tema probablemente que no tengamos que caer o recaer en Morelos. Bueno, ahora sí, empezamos la jornada, y gracias a todos por la presencia. Damos comienzo al primer panel, generalización de la oralidad, flujos de la litigiosidad y sobrecarga de los tribunales. El sistema de exposición que vamos a adoptar durante toda la jornada va a ser el de 30 minutos de exposición cada uno de los panelistas, rigurosos, supongamos que van a ser rigurosos, los 30 minutos, dependerá del moderador, y luego pasaremos a unos 30 minutos de preguntas y respuestas seguramente del público presente, las cuales aclaro desde ya que serán preguntas, ni reflexiones, ni alocuciones, más allá de la pregunta concreta a cada uno de los panelistas. Eso también el moderador va a tratar de controlar. Tal como está programado aquí, es indistinto quién hable, pero el programa lo indica así, por algo debe tener alguna razón. Disertará la doctora Paula Buffarini, que es jueza de primera instancia en lo civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata. Es una docente académica del derecho procesal, estudiosa del tema, y las dejamos con ella sus 30 minutos y luego haremos la presentación del doctor Pablo Grillo Sciocchini. Muchas gracias. Paula. Gracias a vos, gracias al doctor Berizonce y gracias al Instituto que nos permite estar acá hoy con ustedes. Veo las caritas y en su mayoría advierto que son estudiantes, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a tratar de adecuar nuestra charla al público, ¿no? De ubicarnos un poco en el tema que queremos
desarrollar y elaborar algunas conclusiones. El título de nuestro panel es Generalización de la oralidad, flujos de la litigiosidad y sobrecarga de los tribunales. ¿Por qué se titula en primer lugar Generalización de la oralidad? Claro, porque hay un proyecto de reforma de Código Procesal, Civil y Comercial, en provincia como en nación, ¿no? Pero vamos a hablar del de provincia porque es el que más cerca tenemos, que prevé una generalización de la oralidad. El proyecto está en Cámara de Senadores, todavía no ha recibido media sanción, pero puede resultar útil para ustedes como estudiantes saber de qué trata en lo que respecta a la oralidad, por lo pronto. Les hago saber a todos, supongo que algo ya tienen noticia, pero que un grupo de jueces de La Plata y de toda la provincia hemos voluntariamente adherido a un plan a los fines de oralizar gran parte de los juicios que llevamos en nuestros juzgados. Que este programa se rige por un protocolo que no es obligatorio y que nos fija pautas, tiempos y modalidades, sobre todo de gestión de la prueba, tendientes a acelerar los procesos y a que la justicia llegue en un tiempo oportuno y adecuado. Este programa lo estamos implementando con optimismo, con voluntad y pese a un montón de obstáculos que en lo diario se nos presentan. Ya hablamos de esto varias veces. Yo no quiero ser acá pesimista, pero sí pretendo ser realista, ¿sí? Cierto es que yo estudio desde hace muchos años el derecho procesal, cierto es que me apasionan sus contenidos, pero cuando hablamos de plasmar las ideas procesales en un cuerpo que en principio va a ser ley, no debemos perder de vista que la ley procesal es nuestra herramienta de trabajo diaria. Entonces, por supuesto que puede ser muy interesante, fructífero y hasta injundioso hablar de las ideas de Calamandrei, de lo que piensan los grandes juristas y pensaron respecto al deber ser en cuanto a los jueces, al servicio de administración de justicia. Me parece a mí que ese diálogo puede tenerse en un espacio más académico, y bien sería válido, por supuesto. Ahora, a la hora de plasmar ideas en lo que va a ser nuestra herramienta de trabajo diaria y a ser aplicada sobre la realidad de los litigantes y de nosotros como equipo que conformamos un juzgado, advierto que la realidad debe mandar, o al menos debe decir, acá estoy, y yo no puedo. ¿A qué me refiero? Calamandrei habló de la oralidad, cierto es. Calamandrei nació a fines del año 1800 y sin duda teorizaba y describía sobre una realidad muy distinta a la que vivimos en 2019 y acá en Argentina, porque Calamandrei era italiano. Entonces, sin dejar de lado las ideas que tuvieron nuestros juristas, modelos, y sin olvidarnos de Morello, que hablaba de la cercanía del juez y del contacto que éste debía tener con las partes y con las pruebas, me permito decir que la generalización de la oralidad que trae este proyecto no va a ser posible de ser implementada por una cuestión de imposibilidad material que tenemos las personas de partirnos en 6, 7 u 8 partes al mismo tiempo. Puede sonar irónico, muy lejos está de serlo, pero si uno lee el artículo 32 del proyecto de la provincia de Buenos Aires, cierto es que todo tipo de audiencia, todas las audiencias, que son más de 30 en el anteproyecto, deben ser presididas, tomadas por el juez y se exige la permanencia del juez del principio hasta el final de la audiencia. Y todo esto es bajo pena de nulidad de la misma
sin que las partes puedan consentir el supuesto vicio de ausencia del magistrado y sin que este planteo de nulidad tenga un tope temporal. Lo que ocasionaría que tenemos el proceso terminado, incluso la sentencia dictada, y si la parte no le fue bien en la audiencia o si la sentencia no le resulta favorable, plantea la nulidad y volvemos todo a foja cero. Esa es la crítica que tenemos para hacerle a esta generalización de la oralidad que me permito llamar oralidad compulsiva, aumentada y, si se quiere, perniciosa para el justiciable. No discuto que tenemos que estar presentes en la audiencia preliminar y en la de vista de la causa. Eso está fuera de discusión. Ahora, simplemente por nombrarles, hay audiencias en los juicios de amparo, hay audiencias informativas y muchas más en la ley de quiebras, hay audiencias que solicitan las partes, hay audiencias del artículo 35 que tienen que ver con las determinaciones de la capacidad, hay audiencia contra la violencia contra las mujeres, hay audiencias para designar tasador y administrador definitivo en las sucesiones, hay audiencias para utilización de comparecencias en juicio, hay audiencias de ejecución provisional de la sentencia. No voy a ponerme a nombrarles, pero son más de 30 las audiencias previstas. Entonces, el nudo inamovible e indiscutible es que sería indelegable y la presencia del juez es necesaria cuando el juez lo considere y siempre sí, y solo sí, en preliminares y vistas de causa. Pero en todo este despliegue de audiencias, la presencia del juez generaría que sea imposible luego realizar otro tipo de acto porque no nos dan materialmente las horas del día. En el diálogo que tuvimos en el mes de junio sobre, en general, el proyecto de reforma y no focalizados en la oralidad, se mostraron resultados de estadísticas con las que en lo personal no me mostré yo de acuerdo por ser números que no respondían a la realidad nuestra de todos los días. Cierto es que se sacaron de una base oficial, yo eso no lo voy a cuestionar, pero yo tengo para contarles nada más que lo que pasó hoy a la mañana en un juzgado de acá de La Plata, que es el Juzgado Civil y Comercial número 18, para que ustedes vean que además de celebrarse las audiencias, hay muchísima otra tarea que se realizan en los juzgados y que puede resultar invisible. Tenemos un promedio de firma diaria de 230 a 250 expedientes. Hoy, en el juzgado 18, se firmaron 230 expedientes. La firma digital lleva mucho más tiempo que la firma hológrafa. Por si no lo sabían, les cuento que si bien es un adelanto y estamos intentando que se optimicen los tiempos, si uno pretende ver la presentación, controlar el despacho y firmar, no menos de 2 minutos y medio o 3 minutos por expediente, y aún presuponiendo que está todo ok y hacemos clic, 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 clic. Repito, un promedio de 250 firmas diarias, más de presentaciones electrónicas, más 10 firmas electrónicas entre mandamientos, oficios y giros. Hoy, el día de hoy, la mañana de hoy, hasta las 13:30 que el sistema se colgó, como vulgarmente se dice, y no pudimos seguir firmando. En el juzgado 18 hoy se firmaron 2 sentencias definitivas en procesos de conocimiento. Se firmaron 2 sentencias de trámite de restricción o determinación de la capacidad y se tomaron 3 audiencias del artículo 35 del nuevo Código Civil, con más una audiencia de vista de causa que luego de trabajarse logró conciliarse. Estos son números que surgen de un juzgado aleatoriamente tomado hoy a la mañana, que hace voluntariamente y con optimismo oralidad, pero que es una simple foto que desde mi punto de vista muestra la realidad que estamos viviendo. Entonces, la necesaria presencia del juez en todo tipo de audiencia
como son todas las que, entre otras, les mencioné y las tengo acá enumeradas, no se las leo porque es aburrido, hace que las horas del día no le alcancen al equipo que conforma el juzgado para realizar, aunque sea como piso y de mínima, la tarea, sin hablar de la calidad, por supuesto. Me parece importante que pensemos que la oralidad no es un fin en sí misma, no es la oralidad por la oralidad misma. Siempre estudiamos a la oralidad como un medio para llegar a un fin. Y el fin, sin duda, es la inmediación, el contacto directo del juez con las partes, con la prueba, con la causa, que implica analizar las estrategias de conciliación. Las personas, por otra parte, no son un número. Las personas vienen, hablan, lloran, hay que escucharlas. La conciliación se trabaja, entonces las audiencias no duran, por lo general, hablando de preliminares y de vistas de causa, menos de 40, 45 minutos. Hay que presentarse, hay que escuchar, y solo recién cuando la conciliación fracasa, eventualmente, comienza a videograbarse y a partir de ahí sí puede ser que duren pocos minutos. Pero hay todo un trabajo de la tarde anterior que implica preparar la audiencia, de la mañana misma de la audiencia, en cuanto a la carga de datos y en cuanto a estrategias a abordar el asunto. Las partes, cuando hablan, tienen que ser escuchadas, porque ahí está la calidad del servicio. Y eso no puede hacerse en 10, 15 minutos. Entonces, la oralidad como medio para llegar a la inmediación, como puente para brindar el servicio con calidad. Por eso es que sostenemos que esta oralidad prevista en el artículo 32 del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, confeccionado en la provincia de Buenos Aires, termina siendo contraproducente. Nos hubiese gustado más que se establezca la obligatoriedad para preliminares y vistas de causa, sin sanciones de nulidad, además, porque se perjudica al justiciable si el proceso tiene que retrotraerse. Y además se presta, desde mi punto de vista, a especulaciones vinculadas con la mala fe. Recuerdo siempre, y hoy más que nunca, lo que decía Morelo. Morelo decía que la primera instancia es la cara del Servicio de Administración de Justicia. Todo el equipo que conformamos la primera instancia, que por otra parte somos los mismos que en la década del 90 en cuanto a cantidad, cuando el conflicto ha crecido de manera exponencial, somos los que vemos al justiciable, hablamos con los abogados. Entonces, creo merecernos otro trato, creo que merecemos otra consideración. Los jueces somos directores de los procesos y en función de esa condición deberíamos poder tener la facultad de decidir, fuera de lo que es vista de causa y preliminar, qué audiencias presenciar y cuáles no. Porque además les recordamos que la presencia en las audiencias siempre es con asistencia de un funcionario, que es el que da fe de lo que sucede. Entonces, cierto es que en los juzgados hay 3 o 4 funcionarios, pero la verdad también es que las audiencias se celebran en simultáneo por la cantidad que existen. Entonces, ¿cómo haría materialmente el juez para estar acá, acá, acá y acá? Dejémosle al juez la posibilidad, fuera de los 2 supuestos que les dije, de poder elegir qué audiencia presenciar y qué no. Porque si le exigimos al juez que presencie todas y cada una, la calidad del servicio necesariamente se resiente. Y la oralidad es un puente para arribar a la inmediación y a la calidad. El juez puede oír, pero su oído es limitado. El juez puede ver, pero su vista es limitada, porque el juez es una persona. Entonces, repito, y esta es la idea central, es nuestra herramienta de trabajo el CPC, adecuémosla, por favor, en la medida de lo posible, a nuestra realidad y dejemos
en el poder deber de los jueces la potestad de decidir qué audiencias son presenciales para el mismo y cuáles no. De más está decirles que el juez puede estar en otra audiencia y puede ser consultado por un funcionario acerca de qué le parece tal estrategia o qué le parece tal otra. Nadie está en contra de eso. Lo que reitero, y quizá en demasía, pero porque resulta algo más que evidente, es que en un juzgado se celebran en simultáneo 3 o 4 audiencias y salvo holograma mediante, no podemos partirnos en 3 o 4. Amén de la firma diaria, de las sentencias, de que somos gestores de nuestro grupo de trabajo, de lo que hay que archivar, paralizar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo que no se ve que se realiza en un juzgado. Yo no me voy a poner a enumerárselos ahora porque hasta resulta tedioso. Pero les puedo asegurar que nuestro trabajo como equipo que somos nos demanda mucho tiempo y mucha responsabilidad. Nadie reniega de eso. Pero no carguemos al justiciable con la sanción de que es todo nulo porque el juez no estuvo presente. Ese es el principal eje de mi exposición, que fíjense que se vincula con la pretensa generalización de la oralidad, la litigiosidad que existe hoy en nuestra realidad y la sobrecarga con la que estamos trabajando. Recordemos hoy más que nunca a Morelo. Morelo hablaba de empoderar al juez. No decía empoderar, porque era una palabra que no se usaba en su momento. De empoderar la instancia, de dotarla de recursos, no de llenarlo al juez de sanciones y al proceso de vicios de nulidad. Muchas gracias. Es mi opinión. Bueno, muchas gracias a la doctora Paula Buffarini, que simplifica mi tarea, es obediente de los tiempos. Yo soy obediente de todo. Si me pone la audiencia bajo pena de nulidad, la voy a tener que acatar, pero simplemente soy libre de decir mi opinión. Bueno, vamos a darle paso ahora a las palabras de Pablo Grillo Ciocchini. Así como presenté a la doctora Paula Buffarini como una jueza, bueno, la mejor presentación de Pablo Grillo Ciocchini sería un abogado litigante, ¿no? ¿Puedo hacer esto parado? Con poca cabellera, pero además de ser un abogado litigante, es un docente del derecho procesal de muchos años, miembro del Colegio de Abogados de su consejo directivo, también durante años en la gestión del Colegio de Abogados, y además partícipe fundamental de la comisión redactora del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, y a él le vamos a dar la palabra durante otros 30 minutos. Luego pasaremos a las preguntas del público y a las respuestas que correspondan de cada uno de los disertantes. Un aviso que tengo que pasar es que toda la jornada, integralmente, las 3, son video grabadas en alta definición por parte del Instituto de Estudios Judiciales y la Delegación de Informática de la Suprema Corte de Justicia, y van a estar a disposición del público. Además de que a través de la página de la Maestría de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un sitio específico donde se puede ver, asistir, ¿no? Así es, Ornella, se puede ver en vivo, streaming, las jornadas. Le doy la palabra a Pablo Grillo Ciocchini, que aparte de todo lo que dije, es un amigo al igual que Paula. Gracias, Pablo. Tus palabras. Lo puedo hacer parado porque tengo un frío que... Como bueno, vos quieras. Si por lo menos me muevo, quizás... No hay nadie acá que lo recuerde. No. Pero yo tenía unos rizos dorados preciosos. Te recuerdo.
No, para empezar con Morelo, porque si estamos en el homenaje a Morelo, de todas las descripciones que dijeron, algo que dijo Roberto Berizonce que me parece que es importante recordar y que me parece que es lo que más los distinguía, era lo generoso, ¿no? Generoso por encima de todo, más allá de que venía acá y llenaba el auditorio a hablar de lo que fuera, ni preguntabas de qué venía a hablar. Venía Morelo a hablar a la facultad, venía Morelo a hablar acá y todos veníamos al tema que fuera, pero además siempre era generoso. Nunca él era dueño ni de ningún tema, nunca cuidaba quintas ni dejaba que nadie cuidara quintas de nadie, siempre te daba para trabajar y eso es muy difícil de encontrar en el ámbito académico, muy difícil de encontrar. Así que me parece que sería una buena forma de recordarlo así. Otra forma de recordarlo, trabajando los temas que él trabajó, que son todos, pero como también decía Roberto, siempre terminamos volviendo a algo que dijo Morelo, algo que escribió Morelo, una mirada que dio Morelo antes que ninguno. Y por eso tampoco cuando alguien presenta a Morelo tiene que revisar el currículum, decir qué cargos tuvo, qué ocupó, qué hizo, es Morelo. Yo traté más o menos, como Paula, de ver cómo podíamos, o a qué se había referido el codificador de la jornada cuando puso generación de la oralidad, flujo del trabajo y sobrecarga del órgano. Así que vamos a tratar de ver un poco de eso. Nadie conoce quién es ese, ¿no? Ese es Sharod Barkley, es el mayor de los hermanos Barkley de Valle de Pasiones, que era abogado y que era lo que yo cuando tenía 6 años pensé que era ser abogado. ¿No? O algo así pensábamos que era ser abogado. O algo así pensábamos que era ser abogado. Después resultó algo más parecido a esto, ser abogado. O a esto ahora. En el cual lo que nos parecía tan apasionante resultaba un poco lejos de eso. Pero la verdad que siempre fue la idea, o siempre, en los últimos 200 años, la idea de los procesalistas y de los codificadores fue la oralidad en el proceso. Y es más o menos lógico que es más sencillo comunicarse oralmente, que es más sencillo saber qué piensan las partes, apreciar los testigos, comprender las peticiones, repreguntar, llegar a la verdad de lo que está discutiéndose oralmente que por escrito, que es mucho más incómodo, mucho más lento, y es cierto que da mayor fijeza y seguridad. Mi abuela decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Después de grande me enteré que eso lo decía Voltaire y que mi abuela era medio plagiaria. Pero ahora podemos tener lo mejor y lo bueno. Antes la discusión de Chiovenda era si me voy a quedar con la fijeza y la seguridad de lo escrito o con la inmediación del oral. Hoy puedo tener la inmediación del oral y la fijeza y la seguridad de la videograbación con firma digital. Con lo cual, como dice Andrés Soto, podemos discutir qué fue lo que pasó, lo que no podemos discutir es que lo que está ahí pasó. Ahora puedo tener todo eso. En la Argentina, desde la década del 50, del Código de Jujuy, viene habiendo oralidad, audiencia preliminar, audiencia de vista de causa. La ley 14237 en la década del 50, el proyecto al que hacía alusión el doctor Berizonce de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de La Plata, la ley de creación de los tribunales de familia, el proyecto del 93 de Morelo, Arasi, Kaminker y Eisner, el proyecto de Colombo con el cual empezamos a trabajar una vez en la notaría hace mucho, el proyecto de Berizonce, Martínez de Laza y Roncoroni y Vázquez del 98, todos siempre partieron de la idea de oralidad, juez presente, audiencia preliminar para establecer el objeto de las pretensiones, el objeto del proceso, la prueba, los hechos alegados, controvertidos y conducentes, y la prueba que es pertinente para probar esos hechos. Simplificando, resolviendo nulidades y fijando la fecha de la vista de causa. Ese esquema es reiterado en todos estos proyectos. Ese esquema de audiencia preliminar o inicial, audiencia de vista de causa, resolución de las cuestiones durante las audiencias, a veces en algunos proyectos resolución de las excepciones previas en la audiencia preliminar, es el esquema que sigue el proyecto de reforma del Código Procesal para la provincia de Buenos Aires y el esquema que sigue el proyecto de Código Procesal de la Nación que se hizo en el Ministerio de Justicia de la Nación, o una comisión convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Es el mismo esquema, es un esquema conocido, es el esquema del Código Iberoamericano del modelo iberoamericano de derecho procesal. Es un esquema muy conocido. Y prácticamente no hay discusión sobre eso. Porque si ustedes ven los proyectos, códigos y proyectos anteriores al código del 67-68 y ven los proyectos y códigos posteriores al código del 67-68, todos utilizan el mismo esquema. Nadie vuelve a la escritura. Nadie reivindica la escritura. No hay defensor de la escritura más allá de eso. Ahora, también leí, y tengo que hacer la aclaración, que los proyectos de reformas reconocerían su origen en el proyecto de generación de la oralidad de justicia 2020. Y es una afirmación poco informada, por lo menos. Fui a mirar y dije, ¿alguien puso en la exposición de motivos que el proyecto de provincia se basa en justicia 2020? No, dice, se desarrolló sobre la base de un proyecto elevado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Y ese proyecto del Código del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, ¿en qué se basó? En un texto del Colegio de Abogados de La Plata y Asociación de Magistrados de La Plata. Juan Manuel trabajó conmigo en eso, con Agustín Jankovich y Andrés Soto. Esos son los antecedentes. Y los antecedentes del proyecto elaborado del Colegio de Abogados de La Plata y Colegio y Asociación de Magistrados, y somos todos nosotros integrantes de la misma familia procesal, educados por Roberto desde hace 25 años, que pensamos como pensó Morelo. Y nos enseñaron a pensar como pensó Morelo. Esos son los antecedentes del proyecto de reforma de la provincia. Pero lo que nos dio el Plan de Generación de la Oralidad de Justicia 2020 fue un montón de datos empíricos que no teníamos. Lo dije el otro día, lo repito ahora. Cuando Oscar Martínez nos contaba de cuántos casos podía tener un juez en la oralidad, era una cuenta que él sacaba, no sé en base a qué, de dónde la sacaba. Nosotros se la creíamos también. Y puede ser que tuviera razón. Pero ahora lo sabemos. Porque ahora tenemos más de 110 jueces y juezas de toda la provincia tomando todas las audiencias preliminares y todas las audiencias de vista de causa. Y todas las audiencias de vista de causa videograbándose. En un equipo de videograbación que deja constancia de quién tomó, cuándo, a qué hora, cuánto duró. Entonces no tenemos que pensar más. ¿Se puede, no se puede? Vayamos a ver los números a ver si se puede, no se puede. 110 jueces sobre 160, sobre 168, para ser exactos, lo hacen. 110 juezas y jueces sobre 168 lo hacen hoy. Hoy toman todas las preliminares y todas las vistas de causa con presencia personal ya hoy. El proyecto no tiene más audiencias que esa. Tiene 30 audiencias, o está mencionado muchas veces la palabra audiencia. Son las mismas audiencias que están en el código hoy. Hoy hay audiencia para la designación de veedores, hoy hay audiencia para la designación del síndico de la quiebra, hoy hay audiencia para el sorteo de perito, hoy hay audiencia. Son las mismas audiencias que está hoy, no hay más audiencia que hoy. No son más audiencias. Es más, son menos audiencias en el proyecto. También es cierto que en muchos casos la oralidad fracasó, o los sistemas orales fracasaron, por multiplicidad de causas. A veces porque se menospreció la cantidad de juicios que tenían los tribunales de familia de instancia única, que iniciaron, según decía la ley, como una prueba piloto. El sistema de prueba piloto nunca se puso en marcha. Digamos, los instalaron y dijeron, son estos y son estos. Y nunca nadie controló y dijeron, bueno, pero a ver, se necesitan más, cómo los vamos creando, cómo vamos adecuando. No. Entonces no funcionó como una prueba piloto. No hubo ensayo, evaluación, modificación. Solamente los instalaron y chau. En otros casos, en muchos casos, la oralidad fracasó porque es incómoda. Es incómoda. Es desafiante la oralidad. No es una situación confortable, es una situación incómoda para las juezas y los jueces y para los abogados también. Nosotros contestamos la demanda y cuando tenemos que ir después a la audiencia y releemos la contestación de demanda decimos,
quizás estuve un poquito picante con el otro abogado. No sé si le digo en la cara lo que le dije por escrito. Y no sé si al juez en la cara le digo que no lo conozco al otro, que nunca trabajó para mí, que nunca estuvo, que no sé quién es, pero escrito lo pongo tranquilamente. Ahora, después sostenerlo cara a cara es más difícil. Yo fui abogado en un juicio donde la contraparte, fuero comercial de la capital, y la contraparte tenía de abogado a Julio César Rivera. Y fui a la audiencia preliminar, la audiencia de 360, pensando, ahora estoy muerto. Porque de un lado estoy yo, del otro está Rivera. Fue juez en este fuero, camarista en este fuero, autor de la ley de quiebra. ¿Qué chance tengo? Cero. Fuimos a la audiencia de 360, salió un empleado y nos dijo, de la confesional desisten, ¿no? Sí, listo, pasa para probar la prueba. Y Rivera dijo, ¿y su señoría? No, su señoría no puede venir. Y yo dije, sí. Claro. Para los abogados también es desafiante e incómoda la oralidad. A nosotros también nos queda cómodo no vernos la cara, no discutir, no tener a alguien que nos cuestione, no tener que defender lo que pusimos oralmente ante alguien, no tener que tener esa repentización para saber cómo reaccionar en el momento ante algún planteo. Es incómoda. Y si es incómoda para los jueces y las juezas, si es incómoda para los abogados y las abogadas, no es raro que la hayamos dejado de lado todas las veces que pudimos dejarla de lado. Todas las veces que la ley permitió que se dejara de lado, se dejó de lado. Aun cuando la ley decía bajo pena de nulidad, como dice el artículo 360 del Código Procesal, según la 25.488. ¿Cómo era esa nulidad? Era relativa, era convalidable, y las partes no podían plantearla si habían dado lugar a ella o la habían consentido participando de la audiencia. Es lo mismo que no dijera nada. Y siempre que se permitió escapar a la realidad, abogados y jueces de común acuerdo escapamos. Sí, es mucho más cómodo escapar. Pero lo que pasa es que no se trata acá de lo que nos queda cómodo a nosotros o les queda cómodo a los jueces. Se trata de lo que le debemos a la gente que necesita el servicio que nosotros vinimos a prestar. Porque por algo, en algún lugar, pensando en Jarrod Barkley o en Petrocelli, en algún momento decidimos ser abogados y abogadas. Porque algo de la justicia y de que se hiciera justicia nos importaba. Algún sentido de cómo tenían que resolverse las diferencias, algún sentido de lo que era lo justo y de lo que era lo bueno teníamos y queríamos de algún modo trabajar en eso. Lo miro a Pancho y me acuerdo del cuento de por qué él decidió estudiar Derecho y está ahí, ¿o no? Algún sentido de, bueno, yo tengo que participar de esto, yo no puedo dejar que esto sea así. Volviendo a ese sentido, a esa cuestión ideológica de para quién estamos trabajando, no es importante quiénes estamos contentos o quiénes estamos descontentos. Es importante qué es lo que hacemos y si le sirve para aquel que lo hacemos. Y siempre que nosotros pudimos tener la oportunidad de escapar de la realidad, siempre escapamos. Por eso, porque los proyectos vienen a ser un cambio muy radical, un cambio muy fuerte respecto de la cultura establecida que tenemos en la oralidad, es que ese cambio muy fuerte viene apalancado con una sanción muy fuerte. Es lo mínimo que necesitamos para torcer esa tradición. Tradición de firma su señoría, después de ante mí que doy fe, y no estuvo ni su señoría ni el que da fe en la audiencia. Y eso es así todos los días del año, en todos los juzgados de la provincia. Entonces, para romper eso, se necesitaba una herramienta muy fuerte. Es la misma que prevé el proyecto del Código Procesal de la Nación. El Código Procesal de la Nación prevé lo mismo. Audiencias con presencia personal del juez o la jueza durante todo el desarrollo de la audiencia, bajo pena de nulidad insanable que no puede ser convalidada. Es la forma de evitar que de común acuerdo escapemos de eso. Pero a la vez, como no descubro nada, pero como el mejor de todos nosotros está sentado ahí. La charla anterior que tuvimos acá dijo algo y me quedé pensando y dijo, está bien, pero no van a ser la misma cantidad de audiencias que hoy toman de vista de causa y preliminares. Van a ser menos. ¿Por qué? Porque tenés
el proceso de pequeñas causas, donde en vez de 2 audiencias hay una, y tenés los procesos que encaucen por la vía del proceso monitorio, donde no vas a tener audiencias. Esas son las cuestiones incluidas en el proceso monitorio que prevé el proyecto. Y estas son las incluidas en el proceso de pequeñas causas que prevé el proyecto. No se las leo, léanlas ustedes. En promedio, en Departamento Judicial La Plata, no tuve tiempo de sacar el de todos, el 7,7% de los procesos de conocimiento son desalojos y escrituraciones. Si ven, había más que desalojos y escrituraciones en el contenido del monitorio. Había más, pero algunas son muy difíciles de sacar y me iban a llevar mucho más tiempo de ver cuáles eran. Pero rápidamente, desalojos y escrituraciones son el 7,7% de los procesos de conocimiento. Y pequeñas causas son otro 3% del proceso de conocimiento actual. Quiere decir que tenés una reducción de las audiencias de vista de causa y audiencia preliminar que toman hoy los 110 jueces y juezas que están en el plan de generalización de la oralidad. Es decir, el proyecto no pide que tomen más audiencias. El proyecto va a hacer tomar menos audiencias. ¿Y cuántas son las audiencias? Esto, sé que habían cuestionado la carga de los datos de las audiencias por parte de los propios empleados del juzgado que cargan los datos de las audiencias, pero esto no son carga de audiencias, estas son equipos de videograbación que registra audiencias. Solo vistas de causa. Solo vista de causas. Y las preliminares son las informadas por los propios jueces que están haciendo el plan de generalización. Calculo que le informan bien. El que más preliminares toma por mes es uno de San Martín, que toma 11. Y después hay uno de La Plata que toma 8, Junín que toma 8, Morón 8 y San Martín 8. Un juzgado de cada uno de esos departamentos toma 8 al mes. Al mes. Y vista de causa, videograbadas con fecha, hora, participantes. El mismo juzgado de San Martín toma 6 y un juzgado de Morón lo empata en 6. Hay un juzgado de La Matanza y uno de Junín que toman 5 y hay uno en La Plata que toma 4 al mes. Esos son que el que más toma 3 preliminares por semana y los siguientes toman 2 preliminares por semana y el de San Martín toma 1,5 vista de causa por semana y los de La Matanza y Junín 1,25 vista de causa por semana. Perdón, Pablo, ¿Sí? no corresponde, pero quiero que me parece que aclares porque yo no lo llego a entender. Si se divide entre todos los juzgados o solo entre los que hacen la oralidad para hacer el promedio. Porque acá en La Plata somos 23, pero oralidad hacemos 11. ¿Vale? Eso es por juzgado que hacen oralidad. Eso es los que toman los que hacen oralidad. O sea, se dividen eso es los que hacen oralidad. Por los juzgados que hacemos oralidad. No traje hoy. Es un promedio. No traje es un hoy. promedio. Es un promedio. Acá está sin promedio, digamos. El que más audiencias preliminares tomó de La Plata tomó 8 por mes. No es promedio, es el que más tomó. Todos los demás tomaron menos. El que más vista de causa tomó por mes de La Plata tomó 4 vistas de causa. Los demás tomaron menos. Eso es equipo de videograbación. Ahora, te pueden decir, bueno, pero como dice la doctora Buffarini, hay más audiencias que esas. Los datos que están cargados por los propios juzgados en la página de la Corte dan que se toman 0,85 audiencias por día promedio en los juzgados civiles y comerciales de La Plata. No sé, que esté mal cargado, está 100% mal cargado. No son 0,85, son 1,5. Está 200% mal cargado. No sé qué porcentaje está mal cargado. Pero, en definitiva, esos son los datos que tenemos y con los que trabajamos. Son los únicos que tenemos disponibles. Los que los propios juzgados cargan en la página de la Corte y la Corte informa. Estos no. No se escucha fuerte, pero ese es el aviso de la mostanesa, donde decía, ¿no sería bueno probar la mostanesa
No, ¿para qué? Si así estamos bárbaros. Si así estamos bárbaros, quedémonos o como estamos, o con un proceso con oralidad, con inmediación, con audiencia preliminar y vista de causa, donde los abogados y los jueces nos podamos poner de acuerdo en no hacerlo, porque es lo que va a pasar. Y así vamos a quedar como que en la montañesa, igualito que estábamos antes. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias por el cumplimiento del horario. Perfecto, nos han ganado tiempo para el debate. Si quieren intercambiar algunas ideas entre ustedes, no hay ningún inconveniente, y luego pasamos a las preguntas que hagan las personas del público, si no, directamente pasamos a las personas del público. ¿Vos querés hacer algún comentario? Vos, no. Dale, si querés hacer un comentario. No, considero necesario. No. Perfecto. Los estudiantes que aprovechen. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta concreta? Bien, levanten la mano así yo los identifico y luego les doy la palabra en el orden que me las han pedido. Bien, 3, 4, 5, perfecto. Bueno, ok, vamos a comenzar por el estudiante Francisco Berbic. Él es un permanente estudiante del Derecho Procesal. Luego la doctora Cairo y después continuamos por algunos otros. Hay un micrófono. Les pido a todos los que han levantado la mano es que efectivamente sean preguntas concretas y no alocuciones, ¿sí? Gracias. Bien. Buenas tardes. La pregunta es para los dos. Es claro que el sistema de oralidad exige más de los jueces. Ahora, las preguntas son dos. ¿No les parece que hay un montón de cosas que están haciendo los jueces hoy que no deberían hacer? Por ejemplo, gran parte de lo que Paula comenta como parte del despacho diario. Digo, decidir si una causa tiene que ser paralizada, gestionar a sus empleados, decidir cuándo pueden irse de vacaciones, digamos, ese tipo de cosas más administrativas. ¿No creen que debería ser algo que no hicieran los jueces? Y la segunda pregunta, que está por supuesto conectada con esta, es si creen que un modelo de oficina judicial que se está implementando en Mendoza, se está implementando en distintos lugares, podría ser dentro, digamos, acompañando el proyecto de ley procesal, una modificación también orgánico, funcional, que permitiera acompañar a los jueces en esta tarea, que por supuesto es mucho más demandante, no solo desde el tiempo, sino también desde el desgaste físico, emocional y de preparación que supone participar de las audiencias. ¿Los dos? Como quieras. ¿Paula? Bueno, sí. Por supuesto que sería interesante poder delegar tareas, sobre todo la que no es jurisdiccional. Pero en la realidad en la que estamos, que no podemos nombrar ni siquiera un cargo de ingreso, porque no hay presupuesto, que no tenemos escáner en el juzgado, porque no hay disponibilidad, que tenemos que compartir un monitor entre 2 personas, porque no hay recursos económicos. La respuesta de que podría ser cae en el vacío. Desde la teoría podría ser una buena idea. Yo no estoy diciendo que sí contundentemente, lo podemos charlar. En tanto y en cuanto se agilicen las cuestiones no jurisdiccionales, creo que para cualquier juzgado es bienvenido, desde la teoría. Ahora bien, vos hablás, y con razón, de una reforma orgánica funcional que requiere gente y dinero. Y hoy no tenemos ni gente ni dinero para lo básico y esencial. Entonces, me parece que lo tenemos que saber. Por supuesto que podría ser interesante que haya más órganos o que haya oficinas encargadas de lo administrativo, no de lo jurisdiccional. El archivo nos exige muchos requisitos para poder archivar un expediente, no es simplemente un proveído. Hay que hacer una infinidad de pasos, que lo sabemos quienes estamos en los juzgados. Y todo eso sería bárbaro que lo pueda hacer alguien que no sea del juzgado, puntualmente, por ejemplo. Ojalá yo pudiera dedicarme a gestionar mi equipo y a dictar sentencias, porque estaríamos todos muy contentos y sacaríamos productos de calidad. No, ahora, Pablo. había un programa americano que se llamaba Crossfire, ¿no? Los que estaban en desacuerdo en todo. Sí, yo contundentemente puedo responder que sí. Que la oficina judicial de gestión asociada al estilo Mendoza o Neuquén
es funcional al proceso oral totalmente, que no requiere más recursos. Justamente la ausencia o la falta de recursos impone que sean administrados adecuadamente, y la administración adecuada se hace mejor cuando varios jueces o juezas comparten los recursos que son comunes y pueden ser administrados por un tercero, y además evitás la distracción o la sobrecarga con cuestiones que no son las que comprometen el imperium. Mi papá era ingeniero y a veces hacía preguntas que para los abogados nos resultan raras, y él decía, ¿sin qué no puede haber poder judicial? Bueno, también, eso es lo único importante. Jueces. No. Todo el resto lo podemos acomodar. Lo que no puede faltar son jueces. El resto puede haber funcionarios o no, puede haber empleados o no, puede haber muchos, pocos, más o menos, pueden tener el mismo nivel, pueden tener distintos niveles, pueden compartirse o no. Jueces tengo que tener. El sistema de la gestión asociada, donde muchos jueces o juezas comparten una estructura administrativa, un espacio, comparten los escáneres, comparten la mesa de entradas, comparten el personal, se desentienden de las cuestiones administrativas, licencias, nombramientos, ascensos, si hay o no hay toner, si hay o no hay papel, se desentienden de la agenda de las audiencias. Se desentienden de la agenda de las audiencias. Eso me parece que es extraordinariamente funcional al proceso oral y por audiencias. Lo hemos visto funcionar, los que fuimos a Mendoza lo hemos visto funcionar, y la verdad que es una utilización eficiente de los recursos que por definición siempre son escasos. Doctora Cairo. Ahí le acercan el micrófono. Quisiera, si Pato me puede aclarar, porque he leído el proyecto y, como dice Paula, hay casi 30 audiencias, hasta incluso en la parte de ejecución de sentencia provisional, están las audiencias en las sucesiones, distintos tipos de audiencias, casi 30 sumadas a las que hay en otras leyes. Entonces, ¿por qué se insiste que solamente en números relativos a la preliminar y la vista de causa, cuando en ningún artículo queda el juez exento de tomar las restantes audiencias, incluso la de beneficio de litigar sin gastos, como poner un ejemplo también? Esa es una pregunta. Como Pancho también hizo otras, voy a hacer otra también. Se puede. En segundo lugar, ¿por qué considera que es incómodo para los jueces si hay 2/3 partes que se han adherido a la oralidad voluntariamente? Entonces, por lo pronto parecería una contradicción. Y después, ¿quién se hace cargo de las costas en caso de que algún juez escape de la oralidad? A ver si me voy acordando. La primera era de... El tema de las audiencias, porque no está exento el juez de tomar todas las audiencias que están Está previstas. exento de tomar la del reconocimiento de firma del Ejecutivo y la del abono de las medidas cautelares, no de las demás. Ahora, lo que yo digo es que en el Código vigente también están todas esas otras audiencias. Claro, pero Hay no una nulidad absoluta insanable. Correcto. Y con las estadísticas de las que disponemos, generadas por el Poder Judicial, vemos que todas esas audiencias suman más o menos una por día. Pero esas audiencias, las que vos te referís, son preliminares y No. vista de causa. Por un lado puse las preliminares y vista de causa. Y después, todas las audiencias que se toman en el Departamento Judicial de La Plata en el año me dan un promedio de 0,85 por día por juzgado. Están mal cargadas, ¿Cuánto mal cargadas? muy mal cargadas. ¿Qué datos tenemos? Yo, tengo esos datos que da la Corte. ¿Hay te otros puedo datos? dar los datos de mi juzgado, que nosotros cuando nos adherimos a Justicia 2020 cargamos preliminar y vista de causa. ¿Y Nadie todas nos las dijo demás que audiencias? teníamos- No se cargan. No se cargan. Es un trámite de augusta audiencia. Cuando toman audiencia, ponen audiencia. Augusta Nadie- toma de ahí audiencia y Nadie cuenta nos las dijo audiencias. que había que cargarla como acta audiencia. Bueno, igual solamente ahora preliminar y mejoró, vista de causa. porque ahora Sistemas te manda cuáles son las audiencias para que vos conformes si son esas o no. Con lo cual, calculo que aún las mal cargadas, dentro de unos meses tendremos el resultado concreto Dentro de de unos cuántas se meses cargaron. quizás sí, porque a partir de julio comenzamos a modificó el cargar sistema. de manera diferente, porque nos Pero eso es informaron ahora.
acerca de esta... Entonces, con la información que tenemos nosotros provista por la Corte, esas son las audiencias que se toman, Claro, pero- de todas, no de vista de causa preliminar, todas. Pero es todas. una base Yo falsa. les voy a pedir perdón. Y, pues, que es la entiendo, base que nos da el esta debate discusión. puntual, pero para que Bueno, no se... voy a la segunda entonces. Es Claro, una no se... aclaración que se necesita hacer porque no estamos cargando y estamos comunicados entre los jueces. Entiendo que quedó claro el punto de que el tema está Voy a la segunda. La segunda es recontra interesante por esto. Yo creo que el plan de generalización de la oralidad y el compromiso de los juezas y juezas que participan de eso nos mostró una cosa bien interesante, que es que cuando vino la ley y quiso que hiciéramos audiencias, hiciéramos abogados y jueces en conjunto, ¿no? Porque en realidad parte de que las audiencias se frustraran y no se hicieran es el huevo o la gallina, digamos, entre el juez que no la hacía y el abogado que no planteaba que se hiciera, no la hacíamos. Cuando vino la ley y lo quiso imponer, por ejemplo, la 360 del Nación, no se hizo y no pasó nada. Ahora, cuando se quiso hacer, aún sin ley se pudo hacer, que es la enseñanza de Justicia 2020. Cuando, de alguna manera, convencieron o se convencieron mutuamente los operadores de que ese sistema era bueno, pudieron hacer las audiencias sin ninguna ley que lo dijera. Creo que esa es la enseñanza del plan de generación de la oralidad, que cuando se convenció, se hizo ver la bondad del sistema, todos, jueces y abogados también, que dicen, bueno, pero sale rápido, es rápido, cobro rápido, es previsible, sé cuando tengo la preliminar hoy, sé qué día voy a tener la vista de causa y es ese día y no es algún día termina el juicio, sé qué día va a terminar. Cuando eso se entendió, funcionó aún sin una ley. Digo que nos sigue resultando incómodo porque de todas formas la tendencia natural parece seguir siendo hacia salir de ahí. De hecho, si había algo que nosotros no pensábamos que iba a ser necesario defender del código, del proyecto, era esto. No pensábamos que iba a ser necesario defenderlo. Si 2/3 de los jueces lo están haciendo. No es lo mismo. Y entonces dijimos, ¿quién va a Perdón. cuestionar esto? Nadie. Lo otro que podemos discutir será lo otro. Alguien va a venir a decir que el proceso monitorio y el ámbito de aplicación no es ese. Alguien va a venir a discutir las cuestiones de familia. Alguien va a venir a discutir si los interdictos sí, los interdictos no. Esa pensamos que iban a ser la discusión. No algo que era como que se caía de Maduro. Y la tercera era... Las costas. no soy juez. Ni lo quiero ser. Pero los que sean jueces, decídanlo, que para eso les pagan. Me permito... Sí. Una breve acotación de Paula sobre esta última y seguimos en las siguientes preguntas. Sí, yo lo que decía es que no es lo mismo el plan piloto de oralidad en el que los jueces decidimos qué asuntos de los procesos de conocimiento sometemos a oralidad y cuáles no. No, pero no deciden, son todos. En el No. plan piloto. No. No, son todos. Cada juez, como es voluntario, decide qué procesos de conocimiento somete a oralidad y cuáles no, por supuesto. No son íntegramente todos los que tenés en el Lo juzgado, si conozco estás en el desde plan. hace casi 3 años, porque lo implemento. Entonces, Tenía otra idea. los jueces decidimos qué procesos de conocimiento entran o no en el protocolo de oralidad. Hay juzgados que someten todos los de conocimiento, hay juzgados que someten algunos y hay juzgados que no someten ninguno, o solo pocos o mínimos. Es en función de la experiencia y de la realidad que manejamos. Una cosa es la presencia del juez y la adhesión voluntaria a la oralidad para preliminar y vista de causa. Y otra cosa muy distinta es la presencia del juez bajo pena de nulidad en todas las audiencias que prevé la Ley de Fondo Civil, la Ley de Fondo Comercial y las 30 que prevé el CPC con proyecto al día de hoy. Por eso Hay digo, una no resulta distancia muy grande en la obligatoriedad bajo pena de nulidad de preliminares y vistas de causa a todo lo que les acabo de decir yo. Y ahí radica la imposibilidad que les transmito. Nos van a contratar juntos siempre. Sí. No, Nos ya van a con esta contratar juntos terminamos, siempre. me parece. Yo Información no hay. yo Está el pensé que no texto iba a de la tener. ley. Lean el artículo No, no. 32 del proyecto. Y yo que pensé que no iba a tener trabajo. Estamos haciendo otra Bueno,
Esto estamos en horario, tienen que poner. Está bien. Otra, ¿me permitís una sola cosa? A mí, 30 en segundos. lo personal, la oralidad no me incomoda en lo más mínimo. Al contrario. Bien, perfecto, quedó claro. La doctora Cabrera, Gracias, le pido amable. muy breve, por favor. No, breve, la por pregunta. favor. Primero, muchísimas gracias y mi máximo respeto y admiración a este panel maravilloso de maestros. Pregunta específica. ¿Ustedes creen que las nuevas tecnologías, las videoaudiencias y todo este nuevo entorno digital puede favorecer a las garantías procesales? Solo eso y muchísimas gracias. Gracias por la brevedad. Bueno, Pablo. sí, creo que sí. A ver, más allá de la discusión, digamos, oralidad, presencia del juez o no, entre tener un acta que refleja lo que yo entendí de lo que vos dijiste y pude resumir para poder teclear a velocidad razonable, y después de lo que entendí, resumí y escribí, Pancho va a tratar de entender qué fue lo que pasó, a ver esa persona hablando y explicando, hay una diferencia del lado de las audiencias. Del lado de las demás garantías también, porque nosotros anotamos en papel, porque hace 1000 años que descubrimos que anotar en papel es más barato que anotar en el pergamino, se puede escribir de los dos lados que no se podía en el papiro, pero ahora tenemos una forma mucho mejor de registrar, que es más barata, que dura más, que no se pierde, que se puede reconstruir infinitamente, que no ocupa lugar. Y entonces también va a haber mejores garantías desde el punto de vista que la información no se pierda y se pueda acceder más rápidamente. También mejores garantías desde la transparencia, porque los sistemas como la mesa de entrada virtual, digamos, a los que trabajamos de abogados, ahora te llega la notificación de la sentencia y antes la mirabas, hacías un resumen, si querías hacías una carta para el cliente explicándole qué había pasado. Ahora llega y se la tenía que mandar al cliente instantáneamente porque también la estuvo viendo él, porque él también se hizo un usuario en la MEB y se metió y le llegan las novedades. Entonces, si vos llegó y no se la mandaste al instante, él te está diciendo, che, dictaron sentencia. Eso también es transparencia del sistema y es garantías y es acceso a la justicia. Entonces, me parece que todas estas nuevas tecnologías, desde la seguridad de lo que se registra, desde la seguridad de los documentos, desde la accesibilidad de los documentos, aportan a un mejor estado de las garantías. ¿Sí? ¿Alguna otra aporte? ¿No? ¿Sí? La doctora García Sacchetti. Sí, yo quería hacer una pregunta a doctor Grillo. Si es que cuando escriben la reforma del código, también escriben en un librito aparte algún programa y proyecto de cómo implementar esa reforma que tenga datos del tipo personal, recursos humanos, recursos económicos, cómo implementar eso, porque yo creo que una reforma de un código solo puede morir ahí, porque si no escribís además cómo se lo va a implementar concretamente y acabadamente, que quede en el aire, me Bien, parece. gracias. ¿Cómo te explicaría? Por empezar, estás en una situación, cuando lo haces, en una situación ligeramente encorsetada por las limitaciones que te pone quien convoca a la comisión. Por ejemplo, en el proyecto de Código Procesal de la Nación, cuando alguien planteó, bueno, esto tiene que tener un capítulo oficina judicial, expresamente del Ministerio le dijeron, esto excluye expresamente oficina judicial. Ustedes hagan un código punto. Y oficina judicial va a ser materia de otra gente que se va a dedicar a eso, pero no de ustedes. Desde ese punto de vista, el proyecto de provincia se pensó en la implementación. Lo que se pensó en la implementación era que no requería más elementos o sustancialmente más elementos que los que se usan ahora porque no cambia las estructuras procesales. De hecho, hay menos procesos de conocimientos en cantidad, como te decía, como mínimo 10% menos, con lo cual, si 2/3 de jueces y juezas venían haciendo audiencias preliminares y de vista de causa con la presencia personal, básicamente lo que iban a seguir haciendo era eso mismo que están haciendo ahora voluntariamente,
como dijo Paula, coactivamente, Compulsiva. compulsivamente Coactiva. y perniciosamente. ¿No? Dijiste así, ¿no? Sí. Compulsiva, coactiva y Dije perniciosa. compulsiva, Sí, sí. por eso compulsiva y perniciosamente. Van a seguir haciendo eso mismo. Por lo cual no había mayor... Ahora, si tuviéramos que decir qué haría falta para mejorar eso, que ya se puede hacer así como está, sin que la Corte disuelva ningún juzgado civil y comercial No me de La miren. Plata, o que la Comisión de Mapa Judicial disuelva juzgados. No Soy sé. un humilde funcionario. No, bueno, no te estoy echando la culpa a vos. Habrán hecho números también. Hacerles saber, porque quizás los Hay chicos una no recomendación de la Corte de la Provincia, la Comisión de Mapa Judicial, que dice que habría que suspender en el Departamento Judicial de La Plata 2 o 3. sepan. La recomendación de la Suprema Corte es la de supresión de 2 juzgados civiles y comerciales, y además la Suprema Corte elaboró un texto con intenciones de que sea proyecto de ley para suprimir varias dependencias, entre otras 2 juzgados civiles y comerciales de la Departamental La Plata. Por eso. Les Sí, comentamos porque a lo mejor no lo saben y merecen saberlo para entender claro, de lo que estamos sin hablando. digamos, no pensamos en suprimir ninguno, pensamos en que era en lo que la mayoría de los jueces y juezas del Departamento Judicial de La Plata ya están aplicando, del Plan de Generalización de la Oralidad, puesto en el Código. Puesto a hacer mejor eso, es lo que planteaba Francisco Berbic, de un sistema de gestión asociada donde comparten los distintos jueces los servicios centrales más elementales. Para solo contar una anécdota, me decía el secretario de Planificación de Mendoza, decía, y cuando tenés demasiados juicios, ¿qué haces? Nombrás un juez más. Pero no creás un juzgado más. Nombrás un juez más ahí donde están los otros. Comparte la misma mesa de entrada, lo mismo todo, un juez más. Y si tenés muchos, ¿qué haces? Y nombrás otro más. Y no tenés que alquilarle otra casa, ponerle 15 empleados y todo. No, solo nombrás un juez ahí donde están. Es mucho más eficiente. Bien. Sí. Doctora. ¿Puedo formular al doctor Berizonce? Sí, pregunta? sí. Bien. ¿Cómo no? Está por el mismo Teniendo- precio. Y si es por el mismo precio. Es por el tiene mismo que- precio, sí, sí. Y es un producto caro, digamos, pero Claro, vamos. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros somos baratos? son más modestos. No. Esto lo hago Si te cobra el mismo honorario, Perdón. ¿con quién vas? Yo voy con Roberto. teniendo en cuenta que ha quedado, creo que claro que los 2 expositores que lo hicieron concretamente sobre sus posiciones han referido las ventajas de la oralidad en los procesos, en etapas esenciales al menos coinciden, preliminar, vista de causa, teniendo en cuenta que se ha reconocido que no se tienen los números actualmente de el resto de las audiencias que tiene prevista la sanción de nulidad, y creo que esto se podría, al tiempo de avanzar en el tratamiento legislativo, contar con esos números y eventualmente, acá voy a una de las preguntas que le quiero formular al doctor Berizonce, si le parece que esta sanción de nulidad prevista en el proyecto de manera absoluta para todas estas audiencias tiene, desde el punto de vista sustantivo y procesal, justificación. Esa es una. Y la otra, aprovechando de su experiencia en la provincia de Buenos Aires y que sin duda ha estado a la corriente de las distintas etapas de oralidad en los diferentes procesos que la provincia ha afrontado, el laboral, el penal, el de familia, y las dificultades que ha tenido su implementación y algunas frustraciones, ¿qué considera, si es que puede, dar un enfoque de aquellos puntos importantes para que no suceda lo mismo en una reforma normativa para el proceso civil que torne ilusorio por imposibilidad fáctica o por encontrarle la vuelta para llevarlo a la práctica? Gracias. Roberto. Bueno, muy difícil en un minuto, ¿no? Casi necesitaría una hora para contestar. Le damos 2, a la Roberto. primera concreta, a la primera de la nulidad absoluta. Creo que no puede ser de otra manera. En un sistema de oralidad es fundamental. Oralidad supone inmediación. Inmediación supone inevitablemente e incanjeablemente la presencia del juez
en la audiencia. La solución, en caso de que no concurra, nulidad, y nulidad absoluta, nulidad no convalidable, simplemente porque si la ley lo establece, desde luego que si la ley lo establece, ¿no? Si la ley lo establece, que yo creo que tiene que establecerlo, porque la experiencia, ahora vamos a la otra parte de la experiencia de la audiencia preliminar, que ya se mencionó acá, la experiencia de la audiencia preliminar desde hace 30 años, no es la audiencia preliminar de ahora, hace 30 años que está en vigor en el orden nacional y no se aplica. Y hubo un fallo, que siempre lo memoramos, que se planteó una recusación. Recusaron al juez por la razón de que el audiencista, en una audiencia, había destratado a una de las partes y favorecido a otra. Con ese motivo, es un caso de la justicia comercial de la capital actual, con ese motivo vino una recusación al juez. El juez de primera instancia y la Cámara dijeron que no había lugar a la recusación, porque el que tiene que ser imparcial es el juez, no el audiencista. Ahora, ¿ustedes saben de que en el Código exista en algún lugar la figura del audiencista? Ahora, esa es la desnaturalización total de una norma y dejarla vacía de sentido. Entonces, en definitiva, la experiencia está diciendo de que si no hay obligación compulsiva para el juez de estar presente, presidir las audiencias y realizar o llevar a cabo todos los deberes que tiene asignados el Código, el acto es nulo, de nulidad absoluta, insanable. Y lo de la nulidad absoluta, insanable, hay jurisprudencia de la Corte de la Provincia, los famosos casos de los años 70, 80, de los tribunales del trabajo que quedaban terminaban en la vista de causa con un juez o con dos por la imposibilidad de integrarlos, y no los podían integrar porque era la época del gobierno militar y habían cesanteado a muchos jueces laborales, y los juzgados, los tribunales laborales de 3 estaban desintegrados prácticamente en toda la provincia. Se dictaron miles de sentencias, porque las partes estaban desesperadas, era proceso de sustancia alimentaria, entonces pedían que la audiencia se tomara sí o sí y que saliera la sentencia. Los jueces hacían lo que podían, primero la integraban correctamente con los miembros del Ministerio Público, hasta que hubo departamentos judiciales y casos que no había con quién integrarlo. Entonces, hubo casos que llegaron a la Corte de Buenos Aires con un planteo de nulidad de la sentencia dictada por un tribunal de trabajo mal integrado, que es lo mismo que la audiencia en el proceso oral sin la presencia, aunque sea de un solo juez. No hay juez. Y si el tribunal estaba integrado por 2, aun cuando esa sentencia se dictaba y la causa se tomaba, la vista de causa se tomaba, con la conformidad expresa incluso de las partes, llegado a la Corte las anuló, y las anuló algunas de oficio, es decir, iban por el recurso de inaplicabilidad de la ley y las anulaba de oficio, simplemente porque no había juez. Entonces la composición del juez, la integración del juez es de orden público y es insubsanable. De manera que si dice bajo pena de nulidad, la nulidad no cabe ninguna duda que es absoluta e insanable. Sí. El peso de los actos que se llevan a cabo, que se tienen previsto llevar a cabo bajo pena de nulidad, el peso de esos actos es el mismo para que ninguno admita lo que hoy incluso se llama como la sanación de los actos. No, y si no está el juez, no hay órgano constituido, ¿no? Si no está el juez, no. Tiene que estar el juez sí o sí, si no, ¿de qué estamos hablando? Ahora, además esta conversación evidentemente es de expertos en derecho, ¿no? Porque si no le preguntamos a la gente de la calle si tiene que estar el juez o no tiene que estar el juez, sí tiene que estar el juez, quiero que esté el juez, tiene que estar el juez, organicen las cosas para que esté el juez. Había una segunda pregunta, Roberto, sobre algún aporte que... Sí, la segunda parte sería... sí, yo lo que veo fundamentalmente en esta experiencia de ahora, esta es distinta a todas las demás, precisamente porque hace 10 años que los jueces como Paula y otros,
y están haciendo el esfuerzo, y por primera vez, y no hubo un solo proyecto de oralidad que hubiera tenido el antecedente de que sean los jueces mismos y los abogados que lleven una experiencia de muchos años, ya incluso sin ley, porque están aplicando el sistema oral, lo están aplicando sin ley, no hay una norma, están tomados del 487 de la provincia, del proceso sumario y del 34 y 36. Con esos elementos, interpretando eso, han armado un proceso oral. Entonces, esto es la gran novedad y esto es el motivo fundamental de esperanza para que esta vez pueda ir adelante. Porque las demás veces, todas las veces que se ha hablado de oralidad, generalmente se lo ha hecho como ahora, sin estadística, porque estamos todos de acuerdo, porque nos reunimos en un congreso, etcétera, pero sin que haya salido de los propios operadores. Entonces, este ingrediente que hay ahora creo que es el que cambia todo el panorama y nos da elementos para tener esperanza de que esta vez va a surgir. Y lo digo también porque las grandes experiencias de oralidad, no solo acá, sino diríamos en el panorama universal, las buenas experiencias nacieron desde los jueces. El famoso proyecto de Stuttgart en Alemania, que introduce la audiencia preliminar, que no existía en los años 70, y es la experiencia de los jueces del tribunal de Stuttgart, de una ciudad alemana. De ahí nace la audiencia preliminar. Y la otra es la experiencia brasileña de los juzgados de pequeñas causas. Los juzgados de pequeñas causas, que son un poco la base de lo que acá en el proyecto está como justicia de pequeñas causas, esa experiencia en Brasil nace de los jueces y de los abogados, cansados de negar justicia a la gente. Ellos mismos se organizan en el sur de Brasil, comienzan esta experiencia de los años 70, 80, en el sur de Brasil, empiezan y hasta incluso habilitan horarios, van a trabajar al tribunal, que esto no lo han hecho los de acá, los de la provincia de Buenos Aires, pero no han llegado hasta el extremo este, ¿no? Iban a trabajar al tribunal fuera de horario para atender las pequeñas causas, porque las pequeñas causas es de gente que trabaja, de jornaleros, y no podían ir a las 10 de la mañana a una audiencia. Entonces, después de las 4 de la tarde o de las 6 de la tarde, fijaban las audiencias y se reunían. Iban los jueces y los abogados. Y así sacaron adelante lo que es la justicia de pequeñas causas, que ha sido una bandera dentro del acceso a la justicia a nivel universal prácticamente. Bueno, muy bien. No quedan más preguntas. Damos cierre a esta primera parte de la jornada. A las 16 horas comenzaremos con el segundo panel, integrado por el mismo profesor Berizonce y el profesor Francisco Berbic, sobre procesos de conocimiento, procesos abreviados y procesos monitorios. 16 horas en punto, vamos a dar comienzo. Hay un corte, un intervalo con café para ustedes. Los esperamos a las 4. Gracias.